A la gente mayor le inquietan, a la gente grande le inquieta la cosa de las pensiones. Por eso nos pedimos a Patricio Bernal que nos cuente un poco más cómo va todo esto. Estamos junto a Carlos Tejo y Gonzalo Rojas. Patricio, ¿cómo va todo esto de la reforma de pensiones que se ha esperado tanto, que se han creado tantas expectativas y que todavía no se tiene una cosa clara al respecto? Todavía se está negociando en el Congreso. Ha habido distintas posiciones porque el gobierno presentó su propuesta, pero obviamente que en general no fue aceptada. Entonces, voy a contarle un poco, Alfredo, no sé si le parece, algunas cosas que se supone que podría avanzar por ahí la reforma previsional. Se planteó inicialmente que el empleador debería cotizar adicionalmente un 4%. Entonces, la idea que se mantuvo era que este 4% fuera medio punto por año, de aquí a 8 años llegara a un 14% de cotización previsional. Cuando eso se planteó, el gobierno planteó que ese 4% tenía que ser administrado por las AFP. Y ahí se produjo un gran problema porque la oposición no quiso que siguieran las AFP administrando esto. Entonces el gobierno, para que aceptaran que este 4% sí existiera, creó un consejo público autónomo para que administrara este 4%. Y este 4%, ¿no es cierto?, va a ser administrado por este Consejo Público Autónomo del Ahorro Adicional. Entonces, como ya se queda este Consejo Público que va a administrar este 4%, entonces ya la oposición, ¿no es cierto?, al gobierno dijo sí, nos parece, porque uno de los requisitos fue que este 4% no fuera administrado por las AFP. Perdón, ¿cuándo se va a aprobar la ley? No se sabe, porque se está negociando. O sea, lo que uno puede colegir es que recién en enero el gobierno espera aprobar una parte de la ley que es el pilar solidario. En enero de otro año. En enero del 2020, sí, no, recién ahí. No sé si esto tiene, Alfredo... O sea, esto se va a mantener por bastante tiempo, como están las cosas. Por bastante tiempo, Alfredo. Yo creo que un poco lo que hemos conversado en otras oportunidades, una reforma previsional seria para que tenga un impacto real en la población, se va a demorar 30 años. Pero yo entiendo que gran porcentaje de la población boletea, ¿sí? Los sueldos son más bien precarios en Chile, ¿sí? Los índices de subsantía o esa cesantía escondida son bastante abismantes. Entonces yo puedo creer como ciudadano de pie que trabaja con boletas de honorarios, gran parte de mi vida con boletas, que yo de a 15 años más cuando me jubile, mi pensión va a ser por lo menos considerablemente más alta y que no sean 10 lucas más en la pensión. Mira, hoy día, como se calculan las pensiones, estimativamente cada 6,5 millones de pesos que una persona ahorra, su pensión aumenta una UF. Estamos hablando casi... 28.000 pesos. 28.000 pesos. Al día de hoy. Al día de hoy. Ese es el impacto, Carlos. Ahora, tú planteaste un tema que es bien relevante. ¿Cuál? El tema del ingreso. En Chile, más del 50% tiene un sueldo de menos de 380.000 pesos. Son datos del INE. Sí. Entonces, imagínate, si esa persona ahorra, ¿no es cierto?, un porcentaje, primero el sueldo es bajo, se ahorra poco. Y si además el ahorro previsional, que es solo un 10% hoy día, no alcanza para cubrir una pensión decente, es decir, el futuro es bien negro en ese sentido. Es decir, el gobierno indicó que va a gastar unos 3,5 millones de dólares para mejorar las pensiones, pero eso va a ser en el largo plazo y va a sobrellevar a varios gobiernos. Entonces, la gente que hoy día está cerca de pensionarse y ya no hizo un ahorro interesante, va a ser muy difícil que pueda sacar una pensión digna. ¿A qué le llamas tú un ahorro interesante? Porque la gente en su casa obviamente está pendiente y sabe, puede consultar cuánto es el monto. Un ahorro interesante? ¿Cuánto debiera tener una persona que ahora tiene, por ejemplo, un varón que tiene 64 años, debiera tener ahora para tener una pensión, mira, voy a soñar, ¿sí?, de 700.000 pesos? Uy, 700.000 pesos. Debería ser 5, 7, más o menos unos 150 millones en su fondo de pensiones. Wow, estamos todos fritos entonces, porque... Por eso te decía, que es un tema que no tiene solución hoy día. ¿Los fondos se puede cambiar porque hay fondos que rentan más que otros? Se puede cambiar, pero en general, ¿no es cierto?, va a depender de que el fondo rente bien.
Pero el sistema también tiene fallas, es decir, si una persona se va a pensionar hoy en día y su fondo de pensiones baja, la pensión que va a recibir va a ser por lo que le queda en el fondo de pensiones. Los jubilados pueden meterse a estos fondos también. Puede tener un ahorro Claro, adicional, puede tener una cuenta 2, por ejemplo, Claro. no en el mismo fondo que ya se pensionó. Exacto, y Sí, está el existe jubilado. eso. ¿Es significativa la diferencia si está en un fondo u otro? O sea, ¿hay grandes diferencias en lo que puede percibir un pensionado según el fondo en que esté o no hay una gran diferencia? No, sí puede haber diferencia, pero no es fácil poder saber cuál es el minuto más adecuado en rentabilidad. Por ejemplo, en este minuto que estamos pasando, los fondos menos riesgosos, el C, D y E, han tenido una rentabilidad histórica, o sea, la mejor rentabilidad de los últimos 10 años. Pero el año pasado fue al revés, o sea, los mejores fondos previsionales Es un fueron riesgo. el A, B y C, ¿te fijas? Es un riesgo. Es un riesgo. Ahora, ese es uno de los temas, por ejemplo, que podría cambiarse, es decir, es muy complejo para que la gente entienda, son demasiados fondos. Yo te haré una pregunta súper taxativa y espero que la entiendas muy bien. Imaginemos que tú te encargas de la AFP, ¿sí? Y tú eres ministro del Trabajo y Previsión Social y de ti depende. ¿Tú volverías al sistema antiguo? Siempre en esto se toma la guinda de la torta. Cuando tú tomas la mejor expresión de eso, claro, tiene una mejor pensión. Pero el sistema anterior fracasó porque se financia como se financia todos los sistemas de reparto a nivel mundial. Es decir, que los activos, los que trabajan, van financiando a los pasivos. Entonces, ¿cuándo empieza esto a no funcionar? Cuando los pensionados van aumentando y va quedando menos gente. En un país que envejece como el En un nuestro, país que ¿eh? envejece. Pero Perdón. ¿te refieres a que el sistema anterior al sistema de las cajas previsionales, ese sistema fracasó? Fracasó, pues. Y hay texto en eso, incluso hay gobiernos que dicen este sistema fracasado, como han querido hacer cambios. Hay una encuesta que se hizo. ¿Cómo es la pregunta? La pregunta Qué bueno. es, ¿cree usted que se va a arreglar en Chile el tema de las pensiones? ¿Cree usted que se va a arreglar en Chile el tema de las pensiones? Contesta la calle. No se va a arreglar nunca. Con este sistema que tenemos no se arregla jamás. Yo creo que no, porque siempre es lo mismo y nunca no llegan a ningún arreglo. No creo que se arregle. Muy difícil. No, porque nadie entiende nada. La gente cree que tiene que pagarle harto nomás sin haber puesto plata. Recién en el año 81 empezaron a ahorrar, ¿no es cierto? Cuando partieron, todavía no hay ninguna persona que tenga 40 años ahorrados. Y casi todos los que van a jubilar tienen 23 años, 22 años y quieren que les paguen el resto, todo. Entonces, para que le den plata tienen que poner plata, porque si no la han puesto, ¿cómo le van a pagar? La AFP no tiene nada que ver con este cuento. Lo que pasa es que ponen poca plata. La cuota que hay que poner es 19% como era antes y no 10% como es ahora. Jamás. Yo creo que sí, estoy por jubilar también yo. No, difícil. Porque no hay voluntad de la gente para hacerlo. Y eso es lo más importante, que haya voluntad de todos los que tienen que ver con eso. Bueno, es notorio que la mayoría de la gente piensa negativamente. Sí. ¿Ah? Esto no es una encuesta científica, pero Yo diría una que muestra. todos. La Una mayoría. muestra. Por ahí un señor dijo, dijo, no es culpa de la AFP, yo no sé de quién es culpa entonces. Es que yo creo que hay varios culpables aquí, digamos. Sí, las AFP y también lo que yo decía hace un rato, el ahorro. Es decir, si tenemos sueldos pequeños, se ahorra poco. Pero el porcentaje que se ahorra para la AFP, ese 10%, desde el inicio partió mal, porque en realidad el señor decía, ¿no es cierto?, que se ahorraba un 19%. Si nosotros hubiésemos ahorrado un 19%, hoy día todas las pensiones serían el doble, pero no se hizo. Entonces, como no se hizo, ese es un error que también viene hoy día. O sea, entonces uno dice, ¿quién es culpable? Las AFP por el silencio. El sistema va a cumplir 40 años y recién ahora, ¿no es cierto?, en parte nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, estamos 10 años diciendo que las pensiones son bajas. Entonces recién ahora nos damos cuenta que habría que cotizar más. Entonces, pero también los sueldos, ¿no es cierto?, son bajos. Entonces uno dice, bueno, ¿quién es también el responsable? Los empresarios, el país. En el fondo es una cadena. Es una cadena. Es una cadena. Además, yo quiero decirte una cosa. Hoy día, porque también hablaba una persona de las cotizaciones, hoy día una persona, ¿no es cierto? Es decir, existen 10 millones de personas que cotizan en una AFP,
pero la mitad, más de 5,5 millones, no tiene las cotizaciones previsionales al día. Entonces esa gente que se está pensionando con pensiones mínimas. Sí. Bueno, seguiremos con el tema de las pensiones porque sabemos que a usted le interesa y realmente es un tema en este momento, pero usted ve, la gente no cree mucho que vaya a haber arreglo y realmente hay pensiones que son, Lamentable. bueno, no quiero usar frases, pero pensiones que no son inaceptables en el fondo para personas que han trabajado toda una vida. Gracias, Patricio.